Hola, ¿qué tal están? Tutorial de Marx. La vida y obra de Marx solo puede ser comprendida teniendo en cuenta su singularidad, resaltada por Engels en el discurso pronunciado ante su tumba. Fue un hombre de ciencia. Pero con esto no llegamos a tener ni siquiera la mitad del hombre, porque Marx fue ante todo un revolucionario, dijo Engels. Marx nació en el año 1818 en Trevery, Renania, y murió en el año 1883. En este vídeo pues comentaré algunos aspectos de su pensamiento. En primer lugar, decir que ya de joven estudia Derecho en Bonn y Berlín, pero se interesa cada vez más por la filosofía, ya que escribe: sin un sistema filosófico no se puede entender nada. Se apasiona por la filosofía de Hegel, filósofo oficial en Prusia, pero adoptando una postura crítica respecto a los pensamientos hegelianos. Entra en el círculo de la izquierda hegeliana, el Club de los Doctores, en 1838, cuyo principal animador es Bruno Bauer. En 1839 aparece la crítica a la filosofía hegeliana de Feuerbach. En 1841 recibe en Jena el título de doctor y su tesis, la tesis de Marx, se titula Diferencia entre las filosofías de Demócrito y Epicuro. Este mismo año publica Feuerbach La esencia del cristianismo, que entusiasma a Marx, quien escribe, jugando con el nombre de su autor: si queréis llegar a la verdad y a la libertad tenéis que pasar por este arroyo de fuego. Así pues, materialismo y crítica de la religión se dan la mano. En 1842 entra como colaborador en la Gaceta del Rin, órgano de la burguesía renana. Marx es todavía un demócrata liberal e idealista y declara que no es comunista, pero en sus artículos aborda problemas sociales concretos: el robo de leña, los viñadores del Mosela, el periódico es prohibido y Marx marcha a París. Entre 1843 y 1848 pues está en París y Bruselas, son años decisivos, críticas, etc. En estos años, Marx con Engels ha hecho el ajuste de cuentas con el hegelianismo y el socialismo utópico, ha iniciado la crítica a la economía política capitalista y ha encontrado ya las ideas fundamentales del materialismo histórico. Por otro lado, se encuentra también muy comprometido en la acción, rechazando no solo sus primeras ideas liberales y reformistas, sino también el socialismo utópico o los extremismos que no parten de un análisis científico de la realidad. Marx piensa que solo el proletariado puede realizar la revolución, pero que de momento necesita apoyarse en la burguesía radical, y además que solo un socialismo científico puede encontrar las vías de la transformación. De 1848 a 1883, él está especialmente en Londres. Marx llega a París en plena exaltación revolucionaria en marzo de 1848. En abril marcha a Alemania para ayudar a extender la revolución, instalándose en Colonia, donde dirige la nueva Gaceta del Rin, pero la revolución fracasa y regresa a París. En 1849 ya se traslada definitivamente a Londres, que salvo viajes esporádicos será su residencia definitiva hasta su muerte en 1883. Marx esperaba que una gran crisis económica condujera a una nueva revolución, pero no fue así. En cualquier caso, nunca renuncia a la acción inmediata o a la acción en general, y abandona la Liga de los Comunistas y se dedica al estudio de la economía capitalista. Desde 1851 trabajó incansablemente en la biblioteca del British Museum de Londres, del Museo Británico de Londres, a pesar de las penurias económicas y las enfermedades. Resultado de este trabajo serán sus obras fundamentales sobre economía y una enorme cantidad de artículos para la prensa sobre cuestiones de actualidad política e histórica. Se puede decir que el pensamiento marxista trata de numerosas cuestiones, pero si hablamos, por ejemplo, del hombre y de la alienación, por ejemplo, pues empezamos ya por una parte fundamental de su pensamiento. Para Marx no existe, podemos decir, desde su materialismo, una esencia humana en general. El hombre se hace a sí mismo. En este sentido, plantea cuestiones similares a las propias del existencialismo de Sartre, por ejemplo, y del existencialismo en general. El hombre se hace a sí mismo, según Marx, a través de la historia, en la sociedad y transformando la naturaleza. Por tanto, el hombre es ante todo un ser activo, práctico, siendo el trabajo su actividad principal, desde el planteamiento marxista. Marx entiende que hay que superar la concepción del hombre como un ser teórico,
concepción que procede de la sociedad esclavista griega, de Aristóteles también, etc., donde el trabajo de transformación de la naturaleza estaba reservado a los esclavos. En cambio, para Marx el trabajo pone al hombre o al ser humano en relación con la naturaleza y con los demás sujetos. La naturaleza aparece, por tanto, como su obra y su realidad, más aún como el cuerpo inorgánico del hombre. En este sentido, en sus manuscritos, por ejemplo, se centra en la alienación del trabajador en la sociedad capitalista, ya que es en el trabajo donde reside, diríamos, la naturaleza de la vida humana. Es en el trabajo donde el hombre en principio debería realizarse como hombre, podríamos decir. Pero en las condiciones del trabajo capitalista asalariado sucede exactamente todo lo contrario. Lo que se produce es la alienación o enajenación del ser humano. Tal alienación se da en una cuádruple dimensión, según Marx. Primero, con respecto al producto de su trabajo. Esta es la objetivación de su trabajo, pero al convertirse en capital de otros, aparece ante el trabajador como un ser extraño, como un poder independiente. Cuantos más objetos, dice Marx, produce el trabajador, tantos menos alcanza a poseer y tanto más sujeto queda a la dominación de su producto, es decir, del capital. En segundo lugar, con respecto a la propia actividad, a su propia actividad, el trabajador, para el trabajador se muestra la exterioridad del trabajo en que éste no es suyo, sino de otro, en que no le pertenece su trabajo. En tercer lugar, con respecto a la naturaleza, esta, en lugar de convertirse en el cuerpo inorgánico del hombre, aparece como algo ajeno al trabajador, como propiedad de otro, que sería el capitalista. Y en cuarto lugar, con respecto a los otros seres humanos, el hombre, a diferencia de los animales, es capaz de trabajar no solo para sí mismo y sus propias necesidades, sino también para los demás y para la transformación del mundo en favor de la especie humana. Marx concluye además que la propiedad privada es la consecuencia del trabajo alienado más bien que su causa, o también la realización de la enajenación o alienación. Por eso Marx considera que solo el comunismo, entendido como supresión de la propiedad privada, es decir, del capital, permitirá realmente la eliminación de todas las alienaciones y la humanización real y efectiva del hombre. El sentido del tener debe desaparecer para que el hombre pueda llevar todos sus demás sentidos físicos y espirituales y se pueda relacionar con las cosas por amor a las cosas y no simplemente para tenerlas. En definitiva, liberar todos sus sentidos físicos, insisto, y espirituales. En cuanto a la dialéctica, el mismo Marx presenta su dialéctica como una inversión de la dialéctica hegeliana. Es decir, la dialéctica de Marx es una dialéctica de la realidad, de la materia, en el sentido de que es de la materia y no de la idea. Y es una dialéctica de la transformación revolucionaria de esa realidad, no de su justificación o transfiguración. En este aspecto, Marx aplicó la dialéctica a la historia y a la economía, y esta doctrina se conoce con el nombre de materialismo histórico, a veces añade dialéctico. Engels, en cambio, la aplicó a la naturaleza creando el materialismo dialéctico, expresión que es de Engels y no de Marx. Se discute también si Marx aceptó plenamente esta segunda forma de materialismo o dialéctica aplicada a la naturaleza. En cualquier caso, no fue obra suya ni representa sus intereses predominantes o preponderantes, podríamos decir. En cuanto al materialismo histórico de Marx, para Marx su materialismo no consiste en la simple afirmación de que todo es materia. Marx no fue realmente un filósofo metafísico que se arriesgara a hacer afirmaciones de este tipo. Su materialismo tiene una clara significación polémica y práctica. Se opone tanto al idealismo de Hegel como al materialismo clásico. Contra el idealismo de Hegel afirma Marx la prioridad del ser sobre el pensamiento, o de la materia sobre el pensamiento. En este aspecto se muestra totalmente de acuerdo con Feuerbach. Contra el materialismo clásico, de Demócrito, de los materialistas franceses del siglo XVIII, del sensismo, etc., y sus contemporáneos Büchner, Bock, Moleschott, etc., dirige Marx las siguientes acusaciones. Primero, es un materialismo abstracto, el materialismo clásico se entiende, y mecanicista que reduce la materia a leyes mecánicas. Segundo, carece por tanto de carácter dialéctico e histórico, pero es mucho más importante lo que tiene que objetar Marx contra el materialismo de Feuerbach. Considera la realidad únicamente como objeto de contemplación, es decir, si el pensar es posterior al ser y las ideas puro reflejo de la realidad, el hombre se convierte en un ser pasivo contemplativo y la naturaleza y el hombre quedan extinguidos, separados. Así, por tanto, así pues, el materialismo de Marx afirma
contra el idealismo, la independencia de la naturaleza exterior respecto al pensamiento, pero contra el materialismo mecanicista, y Feuerbach afirma también que no es posible separar la naturaleza respecto al ser humano. Este último, el ser humano, no es un ser contemplativo, sino activo, que transforma la naturaleza. El materialismo histórico de Marx, además, implica la negación de la autonomía de las ideas respecto a las condiciones materiales de la existencia humana y también el carácter dialéctico e histórico de esa base material. En este sentido, se puede decir que esquemáticamente este materialismo histórico comprende varias cuestiones. Primero, hay una estructura económica en la sociedad que constituye la base real de la sociedad. En segundo lugar, tal estructura está constituida por las relaciones de producción, que son las relaciones que se establecen entre los hombres de acuerdo con su situación respecto a las fuerzas de producción, y jurídicamente se expresan por las relaciones de propiedad. En el sistema capitalista, señala Marx, la burguesía posee los medios de producción y el trabajador solo posee la fuerza de trabajo. En tercer lugar, el concepto de fuerzas productivas forma parte también de este materialismo histórico y comprende el trabajo, fuerza de trabajo y los medios de producción. Las fuerzas productivas se mueven, según Marx, dentro del marco formado por las relaciones de producción. Y en cuarto lugar, para Marx, en el materialismo histórico, la estructura económica determina o condiciona una superestructura constituida por las formas de conciencia o formas ideológicas o ideología, que no son sino el conjunto de representaciones, ideas, imágenes, símbolos, mitos, conceptos, etc., y valores de la sociedad en un momento dado. La ideología dominante, según Marx, en cada momento corresponde a la ideología de la clase también dominante. En quinto lugar, hay que decir que el conflicto estalla por causa del desarrollo normal de las fuerzas productivas, las cuales ya no encuentran un marco adecuado en las relaciones de producción. En ese sentido, se entra en una fase de revolución social que transforma también la superestructura ideológica. Se comprende, por tanto, que Marx pensara que el desarrollo del sistema capitalista de producción conduciría, para él inevitablemente, y así lo pensaba, a la superación de la sociedad burguesa y de la propiedad privada. En conclusión, para Marx la historia no es conducida por la astucia de la razón, como decía Hegel, es conducida no únicamente, pero sí principalmente por el desarrollo de las fuerzas de producción, la principal de las cuales es el trabajo humano. En definitiva, para Marx el hombre es el actor fundamental o principal de la historia, pero esa historia solo puede avanzar al precio de contradicciones y luchas, y en esa lucha las formas de conciencia, la conciencia de clase, tienen un papel fundamental, aunque para él no el más importante. Como se puede ver, el marxismo plantea una serie de cuestiones que son las propias del siglo XIX. También hay que considerar que Marx también se relacionó con pensadores anarquistas como Bakunin, Kropotkin, y que tuvo en cuenta las teorías también de Proudhon y de otros pensadores anarquistas. En cualquier caso, optó por una especie de socialismo científico que consideraba que iba a ser la respuesta definitiva a los problemas del exceso de trabajo, de jornadas, por ejemplo, de 13 o 14 horas diarias que existían en aquella época, en pleno siglo XIX. También diríamos que él mismo no se consideraba a sí mismo como la verdad absoluta y pensaba que el marxismo que él desarrolló podía ser transformado, modificado. Él mismo no era marxista, o sea, no se consideraba marxista a sí mismo, en el sentido de que él era consciente de que siempre se podría mejorar a nivel teórico lo que él proponía, pero en cualquier caso es verdad que hizo un análisis muy minucioso, muy exhaustivo de la economía en su época. También estudió las obras de David Ricardo, de Adam Smith y otros grandes economistas, y aplicó sus conocimientos a su análisis de lo que eran las fuerzas de producción, el capital, etc. En ese sentido, Engels ayudó también a difundir sus ideas, sus conocimientos, y por supuesto el marxismo influyó muchísimo en la sociedad de su tiempo y posteriormente también en el siglo XX. Podemos pensar, por ejemplo, en la Revolución Rusa, podemos pensar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en Cuba y en otros países que desarrollaron el modelo comunista, que por cierto no dio el resultado esperado. En cualquier caso, diríamos
los planteamientos del marxismo, aunque han sido ya superados en el siglo XX y en el siglo XXI, sí tienen su función que realizar, en el sentido de que no se puede explotar el trabajo por parte del capital, y actualmente, pues, aunque la sociedad ha cambiado muchísimo respecto a lo que era la sociedad en el siglo XIX, sí es verdad que sigue habiendo también una explotación de las personas a través del capital, de otras formas que se pueden denominar, por ejemplo, el capitalismo de la vigilancia, etcétera. Pero los análisis marxianos o marxistas pues están ahí presentes como una forma de entender la realidad económica histórica, especialmente a finales del siglo XVIII y sobre todo durante el siglo XIX. Gracias por su atención y hasta siempre.